A contramano. Vos sabés que para nosotros el acceso a la información pública es nodal, fundamental. Gran parte de los robos, de los problemas que nosotros tenemos van acompañados necesariamente de información turbia, de información que nunca llega. Así que vamos a hablar de eso hoy. Parece que la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Danchorena, apenas subió, tomó una medida que a mucha gente le ha parecido espantosa. Por ejemplo, a la gente de la Fundación Apolo, y es por eso que hoy estamos en línea con José Mayoncalda, que es responsable del equipo legal de esa fundación, para que nos cuente qué es lo que hizo esta señora, por qué se enojaron tanto ellos, y vamos a aprovechar para hablar del acceso a la información pública en general. ¿Cómo te va, José? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos. Un placer. A ver, ¿qué es lo que hizo esta señora? Bueno, lo que hizo esta señora es dictar una resolución, la número 1, la primera resolución de su gestión, ni bien asumida, por la cual suspende los plazos previstos en una ley, en la Ley de Acceso a la Información Pública, para los trámites de acceso a la información. ¿Cómo funciona esto? Normalmente yo pido una información a cualquier organismo público y cuando ese organismo no me la quiere dar o demora la entrega, esta agencia, que debería ser independiente, recibe un reclamo. Si uno quiere hacer el reclamo, lo recibe. Ese reclamo tiene plazos. Y lo que ha hecho esta señora es suspender esos plazos, que en la práctica significa que la resolución de la agencia diciendo, señor funcionario, entregue la información, si es que corresponde que se resuelva eso, se está postergando, ¿no? En principio postergó por 20 días hábiles administrativos. Un montón. Es mucho. Sí, es un mes, y además teniendo en cuenta lo siguiente, que primero, el derecho de acceso a la información pública está reconocido en tratados internacionales como un derecho humano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los plazos están establecidos por una ley del Congreso de la Nación. Consecuentemente, es ilícito que esos plazos sean modificados por una simple resolución de un funcionario público, ¿no? Sí, sí. Y diría en tercer lugar que más grave aún es la excusa que ella da para suspender estos trámites, ¿no? Porque ella dice que necesita hacer una auditoría en virtud de que la agencia estuvo mucho tiempo sin su máxima autoridad. Hay que decir que esto es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno nacional que haya ocurrido esta demora en la designación. Así que bueno, la situación es esta. En la administración pública se hacen auditorías todo el tiempo y no por eso se andan suspendiendo los plazos. Te digo más, durante la cuarentena o durante la parte más dura de la cuarentena, Sí. Se suspendieron los plazos administrativos en toda la administración pública nacional, a excepción de los organismos de control como esta agencia, que dictó su propia resolución en su momento, diciendo, obviamente no con esta funcionaria, pero en aquel momento dijo claramente, no, la agencia defiende un derecho humano, la agencia es un organismo de control, es fundamental que en épocas como estas, donde el Estado ha asumido facultades que normalmente no tiene, facultades de emergencia, con lo cual había asumido mayor discrecionalidad, bueno, mayor debe ser el control a mayor discrecionalidad. Este es un principio básico del derecho, ¿no? Entonces, esta agencia se supone que está para defender a la gente raza, ¿no? Que en sus pedidos de información. ¿Es así?
Exactamente, está para defender a cualquier ciudadano, la puede usar un ciudadano, la usan periodistas, la usa el que hace política, la usan las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. Hubo varios hechos de corrupción que saltaron a partir de estos pedidos de información. Se venían acumulando últimamente varios pedidos que el gobierno se negaba a contestar. El gobierno cambió mucho la actitud a partir de que saltó el tema de la fiestita de Fabiola, ¿no? A partir de ahí se empezó a complicar. Y bueno, pero de todos modos, lo que habría que aclarar acá es que antes de la designación de este tipo de funcionarios, es obligatorio realizar una audiencia pública. Esa audiencia pública se hizo y nosotros asistimos. Nosotros fuimos una de las 8 organizaciones que impugnamos su candidatura. Obviamente no nos hicieron caso, ¿no? Pero, como suele pasar. Pero nosotros planteamos 2 temas. El primer tema es que la funcionaria, si bien tiene un currículum muy importante, es una persona muy preparada, no tenía preparación en materia de acceso a la información pública. Y en segundo lugar, eso en cuanto a lo que es la idoneidad profesional. Y hay otro aspecto que es la idoneidad moral, que a nuestro criterio tampoco tiene, donde nosotros planteamos que ella forma parte de una organización política, que es el Instituto Patria, que defiende dictaduras latinoamericanas, como la de Ortega, como la de Venezuela, donde no se respeta el derecho humano de acceso a la información pública, ni muchos otros derechos humanos. Entonces lo que nosotros decíamos es, desprestigia al organismo que una persona que pertenece a una organización de esas características sea la encargada de custodiar justamente el derecho humano de acceso a la información pública. Y mira, Esto este pedido, esta resolución que hizo, parece darles la razón, porque por lo pronto beneficia mucho más a aquellos a los que tiene que inspeccionar, ¿no? que a la gente raza. Sí, y muy a nuestro pesar, porque la verdad que nosotros hubiéramos preferido no tener razón, pero nosotros la verdad que lo vimos venir y lo dijimos. Fuimos pocos los que lo dijimos realmente, hubo algunas diputadas, algún colega abogado también vinculado a estos temas, pero realmente muy pocos quienes cuestionamos fuertemente esta designación. Y sí, nos hubiera gustado claramente estar equivocados, sí, totalmente. Y contar hoy con una persona que nos hubiese demostrado que, bueno, que estábamos en un error y que es independiente de los intereses del actual gobierno. Totalmente. Ustedes le iniciaron acciones penales, tengo entendido. Sí, nosotros le iniciamos una acción penal, que es el incumplimiento de deberes del funcionario público, porque el primer deber de un funcionario público, de un ciudadano también, ¿no? Pero de un funcionario público más todavía, es el de cumplir la ley. Y ella, al suspender por una mera resolución una norma de carácter legal, violó decididamente la Constitución, el orden de prelación de las normas, la ley de acceso a la información. Totalmente. Por lo tanto es pasible de al menos una investigación que determine si penalmente es responsable, y eso es lo que hemos pedido a la justicia al hacer la denuncia, que se haga esa investigación. El Estado en varios de sus ministerios está lejos de ser prolijo en este tema de brindar información pública, ¿verdad? Sí, hay digamos que es algo variable, ¿no? Y no debería serlo. Situaciones, es decir, hablando de incumplimientos. hay lugares que funcionan bien, otros que funcionan mal, pero bueno, también depende qué tipo de información se maneja, donde la información que se maneja es de mucha relevancia política en perjuicio del gobierno de turno, normalmente hay alguna reticencia. Acá se están dando situaciones que son terribles, porque no es solo que incumplen y uno va y hace la denuncia en la agencia y la agencia decide y entonces ahí ellos cumplen. No, la agencia toma la decisión
de exigir que se cumpla, y ellos también le incumplen a la agencia, con lo cual en muchos casos hay que terminar en la justicia, ¿no? Lo cual también es algo que nosotros cuestionamos en la audiencia pública, porque nosotros entendemos que si la máxima autoridad del Estado en la materia es la agencia, y si la agencia se creó para que esto que antes se pedía vía judicial no se judicializara, y bueno, hacer pasar por todo un procedimiento administrativo al que pide información, para que después, cuando logre un resultado satisfactorio en sede administrativa, le digan, bueno, pero no nos están cumpliendo, ahora anda a sede judicial, en definitiva resulta en una pérdida mayor de tiempo. Totalmente. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Me imagino que poco, pero a ver, decime vos que sos el que sabe. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando el Estado, algún área del Estado incumple con este pedido que es legalmente exigible? Bueno, nosotros siempre nos quejamos de algo. Lamentablemente, la ley dice que la Agencia de Acceso a la Información tiene la potestad, la facultad de accionar judicialmente cuando el obligado a informar, el funcionario obligado a informar, le incumple las decisiones, ¿no? Pero no lo hacen, porque es una mera potestad, no está obligada. Creemos que habría que hacer una modificación en la ley que obligue a la agencia a ser ella la que asume el deber de reclamar. El rol de querellante, porque, sí. Claro, porque si no... Suena bien, por lo menos a primera escucha, suena claro, muy porque lógico. O sencillamente la otra alternativa es que se considere que esta es la última palabra de la Administración Pública Nacional, y bueno, que el funcionario que incumple directamente incurra en un delito específico. Habría que establecerlo como un delito específico del Código Penal, de manera que los jueces no tengan ninguna duda de que se comete un delito y se procese al funcionario que desobedece. Sería casi paradisíaco que tanta gente hasta ahora se eso pusiera no de acuerdo logrado para que eso suceda. Sí. Y otra alternativa, que también la tiene la agencia, es la de fijar un régimen de multas a los funcionarios. Porque los procesos judiciales son muy largos, pero las multas periódicas en el salario del funcionario, desde el día que empezó a incumplir hasta el día que cumple, se las denomina en el derecho astraintes, son un tipo de multa periódica, son muy efectivas. Los jueces a veces las usan cuando hay algún incumplimiento de sentencia respecto por parte del Estado. Y bueno, esa sería otra alternativa más. ¿Se usa a menudo eso? No se usa a menudo. Porque de incumplimientos escuché muchos y no había escuchado eso. Tampoco soy tan sabio, tan conocedor, pero nunca. No, se usa poco, pero lo que yo quería expresar es que básicamente existen los mecanismos, no, es algo perfectamente legal que se puede hacer. Es decir, vos me preguntás qué se puede y yo te digo, ahora que lo quieran hacer o no, es otro tema. La realidad, evidentemente lo que ha tomado esta señora es una decisión política, ¿no? Claramente. Claro. Es ridículo, la lógica es ridícula. Es ridículo, y además nosotros nos hemos tomado el trabajo, porque yo que dije, bueno, si estuvo actuando tan mal la Agencia de Acceso a la Información Pública desde su creación hasta ahora, o desde que no está el titular hasta ahora, todos los organismos públicos a los cuales se les exigió que informaran algo, hubieran ido a la justicia a impugnar esas decisiones, que lo pueden hacer, están facultados para hacerlo. Sin embargo, el único juicio de un organismo público o similar, no es estrictamente público, pero sí se maneja con fondos públicos, que es Aerolíneas Argentinas, que es una sociedad anónima con participación estatal, es el único juicio
abierto desde el Estado contra la agencia, juicio en el que tuve el honor de participar en representación de los intereses de un periodista que pedía información, bueno, y que hemos revertido, ¿no? Juicio que hemos ganado además. ¿Cuál era exactamente el reclamo que hacía el Estado a la agencia? O el reclamo. Aerolíneas Argentinas Sí. no había querido informar sobre distintos aspectos de su gestión, básicamente aquellos puntos clave que solicitaba este colega tuyo es relacionado con aquellas cuestiones que hacen que Aerolíneas Argentinas pierda dinero a diferencia de otras aerolíneas ¿Qué razones para alegaban no dar formalmente? información, y básicamente que era un secreto comercial, que ellos, claro, que ellos era tan exitoso el know-how de la compañía que no querían que los competidores se enteraran. ¿Vos te imaginás si los competidores se enteran que Aerolínea tiene el doble de pilotos y para hacer menos vuelos que ellos, capaz que la copian? Es tan gracioso que alguien se haya animado a escribir eso, ¿no? Demuestra que se tienen mucha fe, se sienten muy impunes. No solo escribir eso, es medio ridículo. costó arriba del $1.000.000 la contratación del estudio jurídico, porque esa información la pedimos y no la tuvieron que dar. El estudio jurídico que se tuvo que hacer cargo de hacer el juicio en representación de Aerolíneas Argentinas, porque ni siquiera usaron abogados del Estado. Ok, una anécdota interesante para rescatar. Claro, Decime. pero bueno, lo importante es que es la única institución vinculada al Estado que se quejó de alguna manera en la justicia. Sí, y lo hizo de manera bien pintoresca, pero por lo menos Eso sí. sí, se quejó totalmente. Decime, a ver si estoy recordando bien, no tiene por qué ser así. ¿No había sido designado alguien que había despertado mucho revuelo porque las organizaciones decían que no tenían ningún tipo de conocimiento en el tema de información? Sí, el doctor Fuertes era un asesor de la jefatura de gabinete a quien propuso el gobierno en una primera instancia y se hizo la audiencia pública. En la audiencia pública fue unánime el rechazo. Todas las instituciones que hablamos, todas las personas que hablamos en representación de instituciones o expertos que hablaron, todos se opusieron. Y finalmente a esta persona no la designaron. Bien. O sea que y después vino esta otra persona que es la que dictó esta resolución tan cuestionada. Eso demuestra que claramente es una agencia muy importante, es cuestión de seguir presionando, pero es muy importante. Si suceden estas cuestiones Sí, concatenadas. Mira, es muy importante y está relacionada con el futuro de la institucionalidad democrática. Sí. Está clarísimo, si vos querés tener una democracia republicana de calidad, vos necesitas un ciudadano de calidad. Y el ciudadano de calidad no nace, hay que hacerlo. Y se hace básicamente con dos insumos. Uno es la información y otro es la educación, que es lo que garantiza que puede utilizar esa información en beneficio de su país, de su actividad privada, de su actividad pública. Totalmente. Entonces, es clave, y este es un derecho que lo ha posibilitado la tecnología. Antes de la tecnología, nadie pensaba en que podía entregarse tan fácilmente la información, pero bueno, como siempre ha ocurrido, la tecnología va empujando los derechos, ¿no? Como ocurrió también cuando apareció la imprenta, se empezó a pedir libertad de prensa, ¿no? Pero antes la imprenta no era muy importante. De hecho, si vos lees la Constitución, lo que es libertad de expresión, en realidad la Constitución lo llama libertad de prensa, entonces, o libertad de imprenta. Entonces, fíjate qué importante es la tecnología, que al derecho se lo denomina por el elemento tecnológico que lo posibilita. Sí, no, y aparte, siempre los entuertos, los robos, las maniobras fraudulentas
por definición vienen acompañadas de poca información. Es lógica de barrio que se cumple normalmente. Exactamente, Así que exactamente. si le apuntamos a tener una mayor información, disminuiremos aquellos eventos. Bueno, a ver, ¿querés, para cerrar, enfatizar algo que no haya salido en la charla, agregar algo? No, simplemente que nosotros vamos a seguir luchando de la manera que sea por dos cosas. Primero, para tener instituciones que logren de alguna manera controlar al poder. Y segundo, para animar a la ciudadanía, esto es muy importante, a que empiece a utilizar estas instituciones. Muchas veces no importa si te contestan, si no te contestan. Yo les puedo asegurar que cada vez que les llega un reclamo, de alguna manera estamos controlando, porque cuando el funcionario ve que tanta gente le está poniendo la lupa encima, alguna cosa que está mal siempre va a dejar de hacer. Creo que tiene que ser un tema al que se acceda en todos lados, el derecho a la información, hay que explicarlo en las escuelas a los chicos, hay que explicarlo en todos lados. En todos lados es parte de la formación ciudadana actual acorde a las nuevas tecnologías. Te agradecemos muchísimo que nos hayas enterado de todas estas cuestiones, de las acciones que están haciendo y por favor tenernos al tanto. Te mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!